Bienvenidos a Milenio Mercados en Perspectiva, aquí como todas las semanas con el licenciado Jorge Gordillo, director de Estudios Económicos de Cibanco, y su servidor Manuel Somoza, para platicar de temas económico-financieros en México y en el mundo. Tuvimos una semana en los mercados, pues yo diría que bastante tranquila, porque los mercados estaban muy pendientes de un dato que finalmente salió el jueves y era la inflación en Estados Unidos del mes de septiembre. Y por esta razón, las bolsas estuvieron, yo diría, bastante laterales. La única que vale la pena comentar es que el Dow Jones tuvo un incremento del 2% en la semana, pero el Standard & Poor's y Nasdaq estuvieron prácticamente sin cambios. La bolsa en Japón tampoco tuvo cambios significativos y en China subieron 1%, 1.57% el índice del Shanghai Composite. El peso se mantuvo estable durante toda la semana, evidentemente con su propia volatilidad intradía, y el euro tuvo una ligera depreciación del 0.088%. O sea, en materia de monedas no hubo absolutamente nada. Y me voy directito a la noticia más importante de la semana, que fue la inflación de septiembre en Estados Unidos. El dato, francamente, fue malo. Se nos dice que en septiembre la inflación mes contra mes anterior se incrementó en 0.4%, cuando se esperaba nada más un incremento de 0.2%. Y esto hizo que la inflación nominal que se esperaba hubiera bajado a niveles del 8.1 hasta el 8%, pues simplemente bajara una décima. Bajó de 8.3 en el mes de agosto a 8.2 en el mes de septiembre, lo cual es una diferencia muy, muy pequeñita. Hasta ahí podríamos decir que no hubo, que el dato es sin pena ni gloria. Sin embargo, al revisar la inflación subyacente, pues ahí es donde brinca el problema. Porque esta inflación subyacente venía de niveles del 6,5%. En junio se había bajado hasta el 5.9%, había rebotado al 6.3%, pero ahora en septiembre no solo no logró mantenerse, sino que se incrementó para cerrar en 6.6%. 6.6% de inflación subyacente en los últimos 12 meses es un dato que representa el número más grande que se ha visto en este renglón en los últimos 40 años. Y realmente esto fue muy preocupante y los mercados lo tomaron así al principio. Pero sí quiero comentar lo que pasó el jueves, porque fue verdaderamente muy difícil, o es para mí muy difícil de explicar. Los futuros en la mañana, antes de la noticia, estaban positivos, cerca de un punto completo, tanto el Dow como el Standard & Poor's como el Nasdaq. Sale la noticia, se pierde la ganancia del 1%, se convierte en pérdida de cerca del 2% parejo en todos los índices, y después a lo largo de la jornada se cambia el signo de los mercados y cierran con alzas verdaderamente importantes. Nada más para comentar algo, el Dow, entre el punto más bajo y el punto más alto, tuvo una voltereta de 1,500 puntos. Estaba leyendo en algún lado que es la cuarta vez que sucede eso en la historia de las bolsas en Estados Unidos. Es impresionante cómo se dieron la vuelta a las bolsas ante un muy mal dato de inflación, y hoy todavía yo no alcanzo a explicarme. ¿Será que los mercados piensan que ya se está acercando mucho el final de la baja? Finalmente es una baja que trae 25% en promedio las pérdidas desde enero a la fecha, probablemente, o que los mercados empiezan a fijar más en los indicadores adelantados que en los indicadores históricos.
francamente no lo sé. Los mercados el viernes ya tuvieron una actitud un poco más negativa, reflejo normal del mal dato de inflación que salió el propio jueves. Y yo quisiera anticipar algo y luego le preguntaré a mi colega qué piensa de ello, pero yo creo que el dato de octubre tampoco va a ser bueno. Yo empiezo a ver que la inflación va a empezar a ceder. No tengo la menor duda de que así será, pero yo creo que vamos a tener que esperar hasta el mes de noviembre. Pero bueno, eso es lo que tuvimos en cuanto a los mercados. Jorge, ¿por qué no me detengo aquí y te pido tus comentarios? Gracias, Manuel. Saludos a todos. Sí, nomás cerrando tu idea del mercado. De alguna manera, las valuaciones de las bolsas de valores están siendo atractivas. El precio ha bajado demasiado, ha estado muy castigado y en cierto 100% nivel el precio se vuelve atractivo a los mercados en cuanto a valuación. Esa es una buena noticia. El problema es que la situación que los tiene baratos, la situación que los ha depreciado, no se ha corregido. Hay mucho riesgo todavía. No está muy clara cuál va a ser el camino de regreso a la inflación en un momento en donde hay un fantasma muy fuerte de recesión, donde hay problemas geopolíticos. Lo que está viviendo el mercado es algo muy interesante porque la Fed está haciendo todo el esfuerzo para tratar de enfriar la economía norteamericana, pero no lo ha logrado. Todavía el consumo es muy acelerado en muchos sectores entonces la volatilidad en los mercados financieros no nos vamos a evitar y vamos a seguir en este discurso constante de decir este mes tampoco, pero va a ser, y así vamos a estar a lo que resta del año. Yo estoy de acuerdo contigo. Quiero dejar en claro que nosotros no tenemos la menor duda de que el menor crecimiento está por llegar. Se confirma con los datos que acaba de sacar el Fondo Monetario Internacional, donde ven un 2023 a nivel mundial mucho más flojo que el 2022. Y creo que esto se va a notar en prácticamente todas las economías de Occidente. Otro tema importante que salió en la semana fue las minutas de la Reserva Federal, que lo que nos dicen, y es lo único que veo yo interesante, es que las tasas de interés se van a mantener altas, pero que existe la probabilidad de que en el último tranche del año, es decir, en la reunión de diciembre, a lo mejor el incremento de la tasa ya no sea de 75 puntos base, lo cual yo creo que sí va a suceder en la reunión de noviembre, pero en la de diciembre a lo mejor se modera el crecimiento de la tasa a simplemente medio punto. Y esta yo creo que sería una magnífica señal para los mercados, aunque hay que decirlo, si esto sucede, finalmente la tasa en Estados Unidos va a quedar en el 4.5%. Ojo, simplemente para recordar, el señor Powell nos dijo hace 9 meses que este año la tasa iba a subir de 0 a 0.75. Tremendo error. Las alzas han sido muchas y no vamos a terminar en 0.75, vamos a terminar en el 4,5%, que es un escenario radicalmente distinto a lo que se había pensado. Pero bueno, eso es lo que tenemos. Hay otras noticias importantes que también estuvieron afectando los mercados, Jorge, sobre todo las que venían del Reino Unido. Esta nueva administración que entró cometió una serie de errores garrafales. Afortunadamente para el Reino Unido ya despidieron al secretario de Hacienda, o al equivalente del secretario de Hacienda, que duró simplemente 6 semanas en el puesto y que pretendía introducir una serie de reformas tributarias que iban a llevar al fracaso a ese gran país. Están haciendo las correcciones correspondientes, pero si no hubiera entrado el Banco de Inglaterra al quite, hoy tendríamos una crisis mayúscula en los mercados de dinero europeos, provocados sobre todo por esta mala decisión que tuvo el gobierno de Gran Bretaña. No sé si quieras agregar algo ahí, mi querido Jorge. Nada más rápido, lo comentamos la semana pasada, se habían adelantado, quieren hacer un estímulo cuando todavía no han contenido la inflación. Esta es lo que no le gustó al mercado.
Y bueno, como dices, lo que provocó es que el Banco Central tuvo que intervenir, no había intervenido en muchas décadas en el mercado de dinero, en el mercado cambiario, y la salida de esta intervención es la que tiene a todos un poco preocupados, porque fue tanto dinero para evitar un colapso financiero que vamos viendo cómo va ir saliéndose de este estímulo hacia adelante. Yo quisiera comentar también que lo que le resta a este mes de octubre, lo que va a liderar los movimientos de los mercados y de las monedas, van a ser los reportes de las empresas al tercer trimestre. Ya se dio el banderazo de salida el viernes, reportaron los grandes bancos en los Estados Unidos, reportó muy bien Chase, por ejemplo, reportó muy bien Goldman Sachs, no reportó tan bien Morgan Stanley, pero en general se esperan buenos resultados dentro del sector financiero, sobre todo aquellos bancos que hacen banca, más que aquellos que se dedican al trading y a la banca de inversión. Pero yo creo que los reportes del tercer trimestre son los que van a marcar la pauta de los mercados hacia el último trimestre del año, hacia el mes de diciembre, y las expectativas honradamente no son nada malas. Estamos llenos de problemas geopolíticos, pero me gustaría cerrar el programa, ya se nos acabó el tiempo, con un comentario tuyo sobre las minutas de Banco de México en relación a la última reunión de política monetaria, para que nos digas qué es lo que crees que va a ser Banxico de aquí a fin de año con las tasas de interés. Las minutas fueron muy enfáticas de que van a seguir aumentando tasas de interés, que su compromiso sigue siendo la inflación, que a lo mejor vale la pena hacer un esfuerzo para explicar al mercado en general cuál es el plan. Hay un integrante, incluso dijo, habría que seguir aumentando todo el proceso de expectativas de inflación alta, o sea, 1 o 2 años, lo cual es un poco agresivo, pero en el fondo lo que esperamos por lo pronto, por lo menos, es que se muevan igual que lo hagan la Fed, o sea que todavía hay aumentos de por lo menos 125 puntos base a lo que cierre de año, y vamos a ver cómo se mueve la inflación de cara al primer tercio del próximo. Pero bueno, se nos acabó el tiempo. Jorge, muchísimas gracias, pero sobre todo gracias a todos ustedes que nos acompañan aquí semana a semana en Milenio Mercados en Perspectiva. Nos vemos pronto. Hasta pronto. Estén bien.